Preguntas de verdadero o falso. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de cómo editar una pregunta de verdadero o falso y cómo añadirla a un cuestionario de nuestra Moodle. Hay que comenzar señalando que la edición de un cuestionario presenta dos fases. En primer lugar, la edición propiamente dicha, que incluye la descripción de la actividad, su temporalización, calificación y otros ajustes. La segunda parte es la edición de las preguntas que vamos a agregar al cuestionario previamente diseñado. Esta presentación solo se ocupará de la segunda parte del proceso, la edición de las preguntas. Ahora bien, Moodle ofrece 32 tipos de preguntas. Aquí veremos el tipo verdadero o falso. Para ello, accedemos a nuestra área personal y al curso en que editaremos la pregunta. Vamos a suponer que dentro del aula, en la unidad primera, hemos creado un apartado titulado Autoevaluación y que ahí está el cuestionario al que vamos a añadir las preguntas. Para hacerlo, desplegamos el menú Administración del curso y seleccionamos Banco de preguntas, donde elegimos Preguntas. En primer lugar, nos aseguramos de que vamos a editar una pregunta dentro de la categoría general del curso, que en este caso es Filosofía. Clic en Crear una nueva pregunta. Seleccionamos Verdadero o falso y Agregar. Damos un nombre a la pregunta. Es importante subrayar que no se trata de un nombre que vea el alumnado. Para ser sistemáticos, la vamos a llamar FIL para identificar la materia, UNI 1 para indicar la unidad, autoevaluación para señalar el objetivo de la pregunta y V o F para marcar el tipo de pregunta que es. A continuación, indicamos el número de la pregunta. Obviamente, cada docente debe elegir su propio sistema. El enunciado de la pregunta es el enunciado que leerá el alumnado, por tanto, nuestra redacción debe ser lo más clara posible. Si lo creemos necesario, podemos añadir una retroalimentación general que el alumnado recibirá con independencia de la respuesta que haya enviado. Puede ser una oportunidad para reforzar contenidos. Aquí hemos optado por incluir un enlace que remita al vídeo que aborda el contenido de la pregunta. Para ello, seleccionamos la palabra que queremos enlazar y hacemos clic en el icono enlace e incorporamos la dirección URL del vídeo, señalando que el vídeo se abra en otra ventana, para que así el alumnado revise las preguntas sin salir de Moodle y clic en Crear enlace. A continuación, señalamos si la opción correcta es verdadero o falso. También podemos redactar la retroalimentación que recibirá el alumnado en el caso de que elija una opción u otra. Este tipo de pregunta funciona perfectamente sin redactar estas retroalimentaciones, pero son muy recomendables, pues permiten que el alumnado refuerce los contenidos y tome conciencia del origen de su error. Y completadas las retroalimentaciones, guardamos los cambios. Tras haber editado la pregunta, pasamos a agregarla al cuestionario diseñado con anterioridad. Para ello, nos vamos a la página principal del curso y buscamos el cuestionario. Y haciendo clic sobre él, vemos el mensaje Aún no se han agregado preguntas. Para hacerlo, clic en Editar cuestionario y en Agregar encontramos tres opciones. Elegimos Agregar del banco de preguntas, pues vamos a añadir la pregunta que, recordemos, tenemos editada en el banco de preguntas del curso, en la categoría Filosofía. De hecho, junto a esta categoría vemos que, entre paréntesis, aparece un 1, que es el número de preguntas que hay en la categoría Filosofía, la pregunta de verdadero o falso que acabamos de editar. La seleccionamos y la añadimos al cuestionario y ya la tenemos agregada. Si queremos verla del modo en que aparecerá al alumnado, hacemos clic sobre la pequeña lupa. Aprovechemos para decir que, seleccionando la opción Agregar una nueva pregunta, podemos editar directamente una pregunta y añadirla al cuestionario sin tener que agregarla desde el banco de preguntas. También podemos añadir una nueva pregunta desde otra categoría del banco de preguntas. Y, en tercer lugar, podemos añadir una pregunta al azar de entre las que se encuentren dentro de una categoría. Seleccionamos la categoría, el número de preguntas que queremos añadir y Moodle las elige aleatoriamente. Señalemos también que podemos modificar el valor asignado a cada pregunta, lo que variará el total de las calificaciones. Finalmente, apuntemos que podemos cambiar la calificación máxima asignada al cuestionario y que no tiene que coincidir con el total de las calificaciones. Moodle aplica una regla de 3 y traduce sobre el total de las calificaciones el valor asignado a cada pregunta. En nuestro caso, al tratarse de un cuestionario con una sola pregunta, esta no tendrá un valor real de 1, sino de 10, pues la calificación total asignada al cuestionario es 10. Y una vez realizados todos los cambios, los guardamos. Gracias.